Bueno, primero gracias al comandante por recibirnos como siempre. Ya es una costumbre desde el año 2021 que se fundó este centro güemesiano para perpetuar y difundir la obra, la memoria y los valores del general Güemes. Y bueno, es un gusto siempre estar con ustedes. Como lo dijo el comandante, si quieren participar, preguntar, comentar algo que sepan del general Güemes, esto no es una charla formal, es algo interactivo y es apenas un pantallazo de lo que podemos hacer durante el año, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un panorama de qué situación estaba toda América cuando se produce el nacimiento de Güemes. En 1776, la gran mayoría del territorio estaba abarcado por por el dominio español, ¿sí? Todo lo que es en rojo ahí es el dominio español. La parte de Brasil, eso es la parte de Brasil por parte de Portugal, y Inglaterra, como siempre, a la expectativa de lo que pudiera suceder con sus dominios, ¿no? El conflicto más grande lo teníamos con los brasileros que querían ocupar el territorio del virrey, de lo que era la ocupación española. Entonces es que se produce, en 1776, Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata era una forma de organizar más eficientemente a lo que la colonia española en América. Y este Virreinato del Río de la Plata funcionó como un tapón, como una barrera contra el avance de los portugueses, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos. Les repito que esto no es una charla extensa, es un pantallazo para que empecemos a tomar conciencia de lo que pasaba. El virreinato no estaba formado por lo que conocemos hoy el territorio nacional, sino que era mucho más allá, ocupando todo lo que es ahora el territorio de Bolivia. Y tenía diferentes gobernaciones que eran La Paz, Cochabamba, Charcas, Potosí, todo lo que es Paraguay, Salta de Tucumán, Córdoba del Tucumán, Buenos Aires y gobiernos militares que eran de Chiquitos, Misiones, Moxos y Montevideo. Fíjense la cantidad de territorio que ocupaba, que ya no pertenece a nuestra república por las cuestiones de las diferentes convenios de guerra, después de las guerras y diferentes tratados, ¿no es cierto? Pero en 1776, en realidad, el virreinato era como una herradura, era la parte superior, era el norte. ¿Por qué? Porque lo que es ahora toda nuestra Patagonia no existía para el virreinato, era todo dominio aborigen, ¿sí? La corona no había intervenido para ir para nada, sino que desde Buenos Aires hasta Moxos era el territorio que se ocupaba el virreinato. Pero lo importante es que Salta era el centro geográfico donde se podía manejar todo a distancias equidistantes. Martín Miguel Juan de la Mata Güemes Montero. Ese es el apellido completo, el nombre completo de Martín Miguel de Güemes. Un día como el de ayer, pero en 1785, hijo de padre español, noble, rico, hacendado y de madre criolla de la sociedad jujeña. Esto es importantísimo porque nos marca un detalle de la personalidad de Güemes, que nació en una cuna noble con un pasar económico muy acomodado, pero dejó toda la comodidad económica, familiar, para incorporarse a lo que es la lucha por la independencia de la nación. Era el segundo de 9 hermanos y a los 14 años se incorporó en el ejército porque en Salta funcionaba una sección del Regimiento Fijo de Buenos Aires, ¿sí? Todavía, por supuesto, que estamos bajo la corona española, ¿no? Nada que ver con la independencia. Ahí viene la primera invasión inglesa, donde es trasladado a Buenos Aires justamente por la necesidad de defender a lo que era la invasión de los ingleses. Y se produce un hecho como anécdota de la fragata Justin, que era un barco que estaba de apoyo a la invasión inglesa, que hacía el cañoneo desde el Río de la Plata a Buenos Aires.
Sucede que se produjo una bajante en el río y la fragata quedó encallada. El barco quedó encallado. Güemes cumplía funciones de caballería bajo las órdenes de Juan Martín de Pueyrredón. Era muy joven, tenía 20 y pico de años, pero ya comandaba un escuadrón y tuvo la idea de avanzar hacia la fragata a caballo y tomar la fragata a caballo. Es decir, que es el primer caso en el mundo, o único caso en el mundo, donde un grupo de caballería puede abordar un barco, ¿sí? Tomó prisioneros, se apoderó de la fragata y tomó las banderas que todavía están en Buenos Aires, en el convento de Santo Domingo. Esto como anécdota porque fíjate lo que es a 20 y pico de años ya tener la imaginación de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y tener gente a cargo, mucha gente a cargo. Aquí viene lo importante de lo que es lo trascendente de la campaña de Güemes, que con su regimiento, con sus valores y con sus hombres, fue el límite del avance español por el norte. Nosotros decimos siempre era el custodio de la frontera norte, pero como dijimos antes, la frontera norte no es la que tenemos ahora, sino mucho más al norte, así que era mucho más que nuestra frontera, ¿no? Ahí se produce algo muy importante, que fue la batalla de Suipacha. La batalla de Suipacha fue la primera batalla, el primer triunfo de la revolución de las Provincias Unidas sobre los realistas. La batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810, era capitán a los 25 años y participa de este triunfo, pero con un rol fundamental. Con su grupo de caballería pudo dar vuelta el resultado de la batalla. Y ahora viene algo que quiero destacar porque, desgraciadamente, el general Güemes fue muy olvidado por la historia. ¿Y cuándo empezó a olvidarse? Se lo empezó a ocultar en la historia desde este momento, desde sus primeras actuaciones. El general Balcarce, que era el que comandaba el ejército que actuó en Suipacha, al hacer el parte de guerra, no figura Güemes. No figura la acción de Güemes, pero ni siquiera se nombra. Y no solamente eso, sino que es trasladado. ¿Por qué? Porque fue tan determinante su acción que al gobierno central le molestaba que hubiera alguien con tal capacidad de acción y de decisión tan lejos de Buenos Aires, ¿sí? Y que pudiera tomar decisiones propias. Entonces, esto no está explicado nunca, pero es la realidad de lo que pasó. Olvidado de su gran primera acción de guerra. Ya pasado un tiempito se incorpora al Ejército del Norte, bajo las órdenes de Belgrano, y ahí tiene un altercado con Belgrano. No nos olvidemos, nosotros los vemos en el bronce, pero son seres humanos. El general Güemes se enamora de una señora casada y tienen una relación de varios años, y eso escandalizó a la época. Belgrano era una persona que, además de todos sus valores culturales, ponía por delante la moral y la conducta y el buen entendimiento de los hombres. Y tomó una decisión de trasladarlo a Buenos Aires, sacándolo de su función en el norte, a raíz de este altercado. Pero no hay mal que por bien no venga, como decimos, porque ahí en Buenos Aires conoce al general San Martín. Y ahí empieza la relación entre Güemes y San Martín, que ya vamos a ver la importancia que tiene Güemes dentro del plan sanmartiniano. El plan continental de San Martín tiene varias fases. La primera fase es la liberación de Chile, la liberación de Chile con el ejército del Sande, y la defensa estratégica de la vanguardia del ejército por parte de Güemes. Es decir, que Güemes iba a ser una barrera aquí en el norte, en esta parte que viene entre Salta y Jujuy. San Martín era consciente que no se podía llegar a Perú, no se podía llegar a Lima por vía terrestre, por cuestiones geográficas, por cuestiones de insumos, por cuestiones de que los realistas eran fuertes en esa zona, ¿sí? Entonces ideó su plan continental, que era por Chile llegar a Perú. Pero necesitaba la contención en esta parte del avance español, porque él no podía atender dos frentes, ¿sí? Entonces, la gran
el gran papel del general Güemes fue defender y presionar esa parte para que no tengamos avances hacia Buenos Aires. Uno de los generales realistas en sus cartas prometió a sus superiores que en un año no iba a ser ningún problema, que en un año iba a estar en Buenos Aires. Nunca pudo llegar. La segunda fase era el desembarco en Perú, ustedes conocen esto, y Güemes fue nombrado por San Martín como jefe del Ejército de Observación de Alto Perú. Y ahí es donde se producen, en esa época, en esas fechas, se producen las más importantes acciones de guerra que tiene Güemes y su gente. La tercera fase del Plan Continental nunca se pudo concretar. La idea era que cuando San Martín estuviera en Lima, Güemes subiera por tierra a hacer un movimiento de pinzas y terminar con toda la resistencia realista en la zona. Nunca se pudo concretar. ¿Por qué nunca se pudo concretar? Porque el 7 de junio de 1821 el general Güemes cae en una emboscada y lo asesinan en la ciudad de Salta. Él había tenido oportunidad de que en esa emboscada poder escapar por unas rutas alternativas, pero no quiso dejar a su custodia. Entonces, sable en mano, fue en contra de todas las barricadas que tenía para frenar su vida y recibió el disparo que lo llevó a la muerte 10 días después. El general Güemes estuvo 10 días agonizando en el monte, escondido, con muchos detalles que en algún momento y en otras charlas lo vamos a conversar y hablar. No se olvide que esto es una introducción nada más, no me quiero extender mucho, pero fue un golpe durísimo para San Martín, durísimo porque alteró totalmente los planes de terminar de esa manera que tenía pensada San Martín, con ese movimiento de pinzas, de terminar con la resistencia realista. Yo siempre digo que, ustedes recuerdan lo que fue la entrevista de Guayaquil, ¿sí? Si Güemes no hubiera muerto y se hubiera podido llevar a cabo esa estrategia de San Martín, seguramente el encuentro de Guayaquil no hubiera sido necesario. ¿Por qué? Porque San Martín, sin recursos, ya sin apoyo de Buenos Aires y sin el accionar de Güemes, quedaba a la intemperie, digamos, para poder seguir adelante con su plan. Y es que tuvo que recurrir a Bolívar a ofrecer sus servicios. Porque siempre se dijo, y se lo mostró en la historia a Güemes como un caudillo que con un grupo de improvisados hacía diferentes guerras de guerrillas, diferentes acciones de atacar e irse y sembrar el terror en los realistas. Eso es la verdad, pero está mucho alejado de la realidad. Güemes tuvo formación militar. Incluso en las invasiones inglesas, cuando los ingleses estuvieron como un año en Buenos Aires, él, de su propio fondo, de su propio peculio, pagó instrucción militar. Tenía la iniciativa de ser realmente un militar de carrera, y lo fue. Por eso va hacia el norte a ponerse a cargo de lo que espontáneamente nació como la Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha fue una patriada que hicieron los gauchos por su propia voluntad para librarse del asedio de los españoles, ¿sí? Estaban cansados de los saqueos. Y quiero volver, como les decía, a mostrarle un poquito de la acción de Güemes en este periodo de pocos años, porque hasta el año 1821 es cuando muere Güemes. Lo que está marcado aquí son los distintos combates en las diferentes oleadas de invasión realista. Salta soportó 6 invasiones y las 6 las pudo rechazar. Imagínense, cuando hablamos de la historia, pónganse en tiempo y forma. Imagínense en esa época con la falta de recursos, de comunicación, de la vida diaria que tenemos nosotros con las comodidades que tenemos que no tenían antes, cómo la gente que era invadida perdía todo. Rechazaba la invasión, se armaba de vuelta, pero después venía otra. Y así sucesivamente. Las invasiones venían con 3.000, 4.000, 5.000 hombres cada vez que atacaban los realistas. Se dice que más de 20.000 hombres intervinieron en las diferentes invasiones a Salta.
Imagínense para un lugar chico, como era Salta en ese momento, y Jujuy, defenderse de semejantes oleadas, ¿no es cierto? Y no olvidemos que los realistas eran tropas organizadas y de veteranos de la guerra de Napoleón. Así que no eran improvisados, eran un grupo con recursos, mejor armados y muy bien entrenados para la guerra, ¿sí? Y la guerra de ese momento. Es la invasión de General Pezuela. Mire la cantidad de batallas y escaramuzas que tuvo Güemes. En los combates que se replegaban, también en la parte norte de Jujuy. En la campaña contra el general Olañeta. En la campaña contra el mariscal de la Serna, que fue la más cruel. Fíjense la cantidad que tiene. Se calcula que tenemos más de 180 combates, de los cuales en por lo menos 18 participó el general Güemes personalmente. La figura de Güemes había que cuidarla mucho, porque la gente respondía a su persona, no respondía al gobierno, que respondía a su persona porque era uno de ellos, porque defendía su territorio y porque defendía la idea de la libertad. Aparte de todo esto, que ya estoy terminando para no cansarlos mucho, honestidad, patriotismo y desinterés. No nos olvidemos, como les decía recién, que atrás de todos estos hechos hay seres humanos. El valor de Güemes como persona, como político, primer gobernador de Salta elegido por la legislatura del lugar. Antes eran impuestos los gobernadores. En este caso, Salta Güemes fue el primero que fue electo en Salta por su propio pueblo. Hizo falta una traición para que se terminara la vida de Güemes. Las consecuencias ya le hablamos, pero el valor de Güemes como político, como estratega, como persona y como hombre que lo dio todo, incluso su vida, es invalorable. Es el único general que murió por heridas de combate en lo que tenemos en la historia. ¿Sí? Así que fíjese hasta qué punto llegó que entregó la vida, ¿no? Junto con mucha gente que lo acompañó. Esto es una puerta de entrada para una serie de charlas que probablemente vamos a tener y que vamos a ahondar más en lo que es la historia de Güemes. Todo esto que les dije es apenas un pantallazo. Cada año de vida de Güemes tiene detalles muy importantes en lo que es en lo local salteño, en lo que es la vida de las Provincias Unidas. Pero sobre todo la importancia de que una personalidad como la de San Martín lo tuviera en cuenta para su propia plan continental. Para próximas charlas, pueden, si quieren, ir pensando en algún aspecto de la vida de Güemes que quieran especialmente desarrollar, o alguna cosa que se les ocurra que puedan ir leyendo, que se puedan ir interesando. Va a depender del interés de ustedes, nosotros estamos a disposición. Así que lo que rescatamos de esto es que nuestra función como centro es que los valores del general Güemes sigan vigentes y que, como pasó en la historia, no se olvide lo que hizo y lo que significó para el país. Les agradezco mucho la atención y bueno, espero que nos veamos pronto.